que en este caso es la filosofía epicúrea o, bueno, como vamos a ver en esta sesión y la siguiente, que muchas veces se llamar al epicureísmo como una filosofía hedonista, pero vamos a ver en base a qué se le denomina así. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con estas pequeñas reflexiones sobre el epicureísmo, pero particularmente vamos a empezar con la vida de su fundador, que este nombre se le debe a Epicuro de Samos, este filósofo al que Diógenes Laercio en Vida de los Filósofos Ilustres le dedica todo el libro 10 y es el que tenemos como uno de sus mayores referentes biográficos y bibliográficos también. Y vamos a ver que el sistema del epicureísmo, a la par del aristotelismo y el platonismo de la época clásica griega, es una filosofía que sigue estando presente, es una filosofía que al igual como mencionamos el cinismo y posteriormente vamos a ver en el estoicismo, está muy vinculada a los cambios políticos y culturales que existían en la Grecia del siglo IV y V y que se extiende hasta el Imperio Roma, hasta la formación del Imperio Romano y la llegada del cristianismo. Pero vamos a conocerlo el epicureísmo inicialmente desde su figura central de quién es Epicuro y vamos a notar algunas diferencias significativas entre esta filosofía, esta escuela de vida también, porque recuerden que estas posturas o tradiciones filosóficas que estamos viendo se debaten siempre entre si son una escuela, entre si son una escuela de vida, entre si son una tradición filosófica o simplemente son una serie de recursos terapéuticos para alcanzar la felicidad. Y vamos a ver que el epicureísmo más claramente sostiene esta postura de escuela filosófica en la cual se adopta una tradición diferente y frontalmente diferente a lo que se entendía como una escuela filosófica en la academia y en el liceo. Y a su vez, así como en la postura del cinismo con Diógenes Laercio y con sus seguidores, había una revaloración de la filosofía socrática. En el caso del epicureísmo vamos a ver una revaloración de la filosofía presocrática, particularmente del materialismo o del atomismo de Demócrito de Abdera. Entonces, todos estos elementos los vamos a ir identificando cuando estemos nosotros trabajando con estas 2 semanas con el tema del epicureísmo y de las referencias y impacto que tiene la filosofía de este maestro en sus discípulos. Y bueno, pues sin más, vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy. Entonces vamos a empezar definiendo qué es el epicureísmo. El epicureísmo es este sistema filosófico propio de nueva cuenta de este periodo al que le denominamos helenístico y que se configura sobre un conjunto de principios de carácter de 3 tipos de principio, que son el ético, el lógico y el físico. El día de hoy vamos a comenzar a ver parte de esos principios, sobre todo de carácter ético. Y por ético, de nueva cuenta, aquí nos estamos refiriendo a los hábitos, a la práctica de hábitos, a la práctica de costumbres, a la práctica consciente, sobre todo, de las enseñanzas, particularmente las enseñanzas meditativas, con el propósito de alcanzar una vida feliz, que esto es como algo que comparten estas posturas filosóficas. Ya lo vimos con el cinismo, vamos a empezar ahora con el epicureísmo y posteriormente esta sería la misma idea en el caso del estoicismo. Sin embargo, aquí sí va a quedar muy bien planteado esta diferencia, o bueno, no esta diferencia, porque no hay una diferencia. Ética, lógica y física están ligadas por un sistema. Y esto sí es diferente a las posturas del cinismo, en el cual más bien adoptamos una forma de vida sin presuponer nada de entrada, sino quedándonos únicamente con lo más esencial para la vida, pero sin la pretensión de enseñar ni la pretensión de obedecer.
Y en este caso, tanto el epicureísmo como el estoicismo sí van a construir un sistema, sí tienen la pretensión de tener como una serie de principios coherentes y ligados entre sí que permitan no solamente enseñar de manera muy didáctica esta sabiduría de vida que es muy importante para los griegos, sino también señalar que hay un sentido, un sentido que conecta la ética, el actuar, que se refiere a la ética, el decir, que se refiere al logos, a la lógica, y la naturaleza, que es lo que se refiere específicamente a la física, al estudio de la física de las cosas. Ahora bien, entre epicúreos y estoicos va a haber diferencias significativas sobre cuál es el propósito de cada una de estas ramas, pero eso más adelante lo vamos a poder comparar o lo vamos a poder discutir perdón, de forma más específica. Pero esto sí es importante señalarlo ahora con diferencia de la filosofía cínica, que sí tenía una serie como de guías de conducta, pero no estaban tan sistematizadas, por lo menos en estos rubros filosóficos que ya parece que forman parte, o bueno, en este caso con Epicuro sí van a formar parte de algo que se llama el canon, es decir, los elementos principales de enseñanza bueno, en este caso de sus enseñanzas que empiezan con él y que es por ello que se adquiere ese nombre. Entonces, los principios éticos, lógicos y físicos del epicureísmo tienen el propósito de organizar la vida, pero todos los aspectos de la vida de las personas a través de enseñanzas y ejercicios. Y eso también es muy importante porque eso es lo que le da la característica por la cual nosotros estamos estudiando este curso. La filosofía no es solamente una enseñanza teórica, sino es una enseñanza práctica, es una enseñanza que se vive constantemente y que eventualmente tienen que ser adoptadas esa combinación de enseñanzas y prácticas o enseñanza y ejercicio como una forma de vida que tiene el sentido de otorgar el buen vivir. De nueva cuenta, nuestro propósito, nuestra tarea es siempre vivir de la mejor manera. Y esa vivir de la mejor manera es lo que nos encamina hacia la felicidad o en este caso la eudemonía. Y bueno, vamos a observar que en lo que trabajemos el día de hoy y la próxima semana sobre el epicureísmo, vamos a observar que hay ciertos temas constantes. Uno de ellos es el de las metas para la vida humana. La felicidad es esta meta, la eudemonía, que es el resultado o saliente de la ausencia de dolor físico o de perturbaciones de la mente. Y esto es muy importante porque podría confundirse con la búsqueda, con la autarquía que defendían los seguidores cínicos. Pero hay un matiz muy interesante entre autogobernarse como nos invita Diógenes el cínico a hacer, hay una diferencia entre el autogobierno para aprender a a solamente buscar lo más esencial para la vida, el agua, las cáscaras de la fruta, el mínimo cobijo y no atarse al gobierno de los demás, ¿sí? Hay una diferencia muy sutil entre eso y buscar la ausencia de dolor físico o las perturbaciones de la mente. ¿Por qué? Porque la búsqueda de lo esencial no implica necesariamente la ausencia del dolor o la ausencia del hambre. ¿Recuerdan cuando estábamos nosotros leyendo aquel cuento sobre el filósofo cínico frente al sabio Platón? Ay, perdón, esto. Y que el nuevo discípulo de Diógenes le costaba mucho
a sí mismo desprenderse de las cosas. Le costaba, como a todos inicialmente nos costaría aprender a comer menos, aprender a dejar el vino para tomar exclusivamente agua, abandonar nuestros zapatos, nuestras sandalias para solamente caminar descalzos. Es un aprendizaje que implica un desprendimiento y aprender a vivir con ese desprendimiento que no obvia la idea del dolor o de la perturbación por aprender a adaptarnos a ese desprendimiento, mientras que aquí en el epicureísmo es reconocer que hay dolor físico, que hay perturbaciones de la mente, pero una vez que somos conscientes de que existe eso, buscar de manera activa cómo minimizar o evadir, bueno, no evadir, la palabra no es correcta, evitar más bien, aquí la palabra no es evadir, es evitar el dolor físico, evitar la perturbación de la mente, de sabiendas cómo hacerlo para llegar a un estado de felicidad y de satisfacción, que es más bien producto de la búsqueda del placer. Cuando nosotros y esto también es una definición muy particular de placer que nos ofrece el epicureísmo, vamos a ver por qué más adelante, pero cuando inicialmente el epicureísmo nos invita a que el objetivo de nuestra vida o el sentido de nuestra vida está dado por la búsqueda consciente de la ausencia del dolor físico o de la perturbación de la mente, eso ya se traduce para los epicúreos como la búsqueda del placer. Es decir, es una definición negativa de placer en el sentido que implica ausencia de dolor y ausencia de perturbación. Y que esa práctica constante de la ausencia del dolor y la ausencia de la perturbación, es decir, la búsqueda del placer, nos va a llevar eventualmente hacia la meta de la felicidad. Ahora, ¿qué implicaciones tiene para otros, para toda esta parte del sistema? Porque recuerden que lo ético, como es estas prácticas de placenteras, vamos a llamarlas así, no están separadas o no están desconectadas de una teoría del conocimiento o de una lógica y no están desconectadas de una física o un estudio de la naturaleza. Bueno, pues si nosotros estamos hablando de la búsqueda consciente o de la práctica consciente de ejercicios placenteros, entonces hay una conexión muy importante entre lo que nosotros hacemos y entre lo que nosotros pensamos con nuestros sentidos. Y es por eso que para muchos los epicúreos son los precursores o bueno, los continuadores de una tradición materialista que ya venía desde los presocráticos con Heráclito, con Empédocles, pero sobre todo con el atomismo de Demócrito tanto de Demócrito de Abdera y su discípulo Leucipo, pero también esta tradición materialista y atomista la recogen los epicúreos y también van a hacer con sus nuevas aportaciones, sobre todo con respecto al sentido y al problema de la anticipación, los predecesores de teorías empiristas, teorías epistemológicas de carácter empirista muy interesante, como el empirismo inglés de la Asociación de las Ideas Simples y Complejas de John Locke, o la teoría de la causalidad de David Hume, o incluso podríamos ver muchas implicaciones de la teoría del conocimiento empirista de los epicúreos en el pragmatismo estadounidense, particularmente en el del lógico C.I. Lewis con el problema de la implicación material o el problema de la anticipación o el llamado problema de la priori de la experiencia, que ya están presentes aquí, ¿no? Y que son posturas, no quisiera decir alternativas, porque son de hecho posturas que se siguen estudiando sobre el problema del conocimiento y que están presentes ya en los epicúreos y que resultan ser muy interesantes porque hablan sobre este elemento psicológico
este papel o rol psicológico que juega la mente a la hora de establecer criterios sobre lo que sentimos, sobre lo que experimentamos, y que eso definitivamente ya estaba siendo abordado por David Hume en el Tratado sobre la Naturaleza Humana. Entonces, para los epicúreos, con el problema del placer, si lo queremos llamar de esa manera, tiene implicaciones muy fuertes que llegan hasta la idea del conocimiento mismo. Algo que resulta muy interesante visto a la par de las otras teorías epistemológicas, como en el caso de Aristóteles, de la teoría de la esencia la esencia y los accidentes, o de la teoría de las formas ideales en Platón. Entonces, para los epicúreos, la sensación es la base de la actividad mental de la percepción, por la cual podemos discernir entre el placer y el dolor como criterio de actuación. Es decir, si nosotros, nuestro sentido de vida es evitar el dolor y evitar la perturbación, entonces es fundamental que prestemos un papel fundamental o un lugar privilegiado, le demos un lugar privilegiado a nuestros sentidos. Si yo en este momento que tengo aquí una taza de café, y necesito tomar agua porque mi garganta se está resecando, es decir, no necesariamente tengo un dolor, pero sí presento una incomodidad, y le doy un sorbo a mi taza de café, pero el sabor, la consistencia me resulta desagradable en el sentido de que no es aquello que yo espero, ni de la bebida que creo que estoy tomando, ni de lo que necesito para aliviar la resequedad de mi garganta. Entonces esto me hace rechazarlo y tal vez ir a buscar agua simple, o prepararme una taza de té, o tomar alguna otra cosa, pero rechazar o aceptar lo que sea que está dentro de esta taza, tomando en cuenta qué es lo que yo estoy sintiendo, qué es lo que yo estoy percibiendo. Y esto es muy importante para la época, porque recuerden que estas teorías filosóficas, bueno, no teorías, estas escuelas filosóficas no son una continuación o una progresión del platonismo o el aristotelismo. Por el contrario, se están dando a la par que en Atenas existen otras escuelas filosóficas. ¿Y cuál es la escuela filosófica que no le da este papel predominante a la percepción? Que de hecho establece una tradición en la cual la percepción, si bien es una fuente de formación de creencias, es una fuente que necesita ser constantemente, si no verificada, justificada, porque lo que nos dicen los sentidos suele ser engañoso, y eso es la epistemología platónica, para la cual los sentidos pueden engañarnos. Los sentidos de lo único que pueden ser fuente son de creencias, las cuales están sujetas a ser falsas o verdaderas de manera muy fácil, y por lo tanto no las consideramos conocimiento. Mientras que, por el contrario, para los epicúreos, la sensación es el criterio que nos permite establecer qué hacer o qué no hacer con respecto a nuestro dolor físico, con respecto a cómo nos sentimos, con respecto a lo que nosotros sabemos que es lo más propio para nuestro cuerpo. Que ojo aquí, por eso la definición de placer es muy importante para los epicúreos. El placer no es una búsqueda de adormecimiento o entumecimiento de justamente el dolor de la vida o de las perturbaciones, sino es evitar conscientemente, con criterios empíricos, con criterios materiales, aquello que puede perjudicar a mi cuerpo, o aquello que puede nutrirlo o beneficiarlo para que posteriormente no sufra. Y esto va a ser muy interesante, cómo podemos hablar de la relación entre el dolor y el placer, porque más adelante, Epicuro nos va a decir en la carta a Meneceno, que es la fuente que vamos a revisar el día de hoy, que si bien todos los placeres son buenos, no todos los placeres son preferibles. Y si bien todos los dolores son malos, no todos los dolores son evitables.
pero vamos a ver más adelante a qué nos vamos a referir con ello. Entonces, también otro de los principios de la filosofía epicúrea es la descripción de la naturaleza, que va muy de la mano con esto que yo les mencionaba de una postura empirista del conocimiento. Así como para los cínicos la filosofía socrática era el maestro, en el caso de Epicuro de Samos, ahora va a ser Demócrito de Abdera, el filósofo materialista o atomista por excelencia, va a ser ahora el maestro, del cual va a tomar ideas de carácter materialista por las cuales se afirma que nada en la divinidad, y por divinidad no nos queremos referir necesariamente a la voluntad de un Dios, como es en el caso como es en el caso de algún tipo de idea de divinidad judeocristiana, sino divinidad en el caso del orden de las cosas. Nada en la divinidad es por azar, existe un ordenamiento y ese ordenamiento podemos conocerlo, podemos entenderlo o comprenderlo y por ello ofrecer explicaciones naturales sobre la formación no solamente de la naturaleza misma, sino también de las sociedades humanas. Pero eso lo vamos a ver también durante estos días. Y podría decirse que en el epicureísmo hay una tendencia hacia un materialismo radical. ¿Y esto qué significa? Significa el rechazo al trascendentalismo, sobre todo platónico, es decir, la idea de que existen almas que nos preceden en la existencia y que después de la muerte hay un retorno a esa idea original del alma o de la idea de la cual participamos, porque recordemos que en el platonismo se afirma que hay un lugar separado de la Tierra, hay un lugar ideal en el topus Uranus, donde están las ideas más perfectas de todas las cosas de las que nosotros solamente podemos participar. Y por lo tanto, esta construcción idealizada, ya sea sobre la búsqueda de la justicia, la búsqueda del conocimiento, la belleza, la bondad, eh, todos estos ideales, vaya la redundancia, hacia los que tendemos por medio de diferentes prácticas que nos guían sobre cómo debemos hacer las cosas, aunque no alcancemos ese ideal de perfección. Pero el epicureísmo rechaza completamente esta idea porque después de la muerte, la vida comienza al nacer y termina al morir. Y no hay más allá de eso. Esto es muy interesante a la luz de cómo pareciera que en la cultura occidental y sobre todo con la llegada del cristianismo, que es un periodo que va a alcanzar este periodo, esta extensión de la historia de la filosofía con respecto al helenismo, el epicureísmo no va a tener cabida, o las ideas epicureístas no van a tener cabida en un tipo de pensamiento religioso como el cristianismo, a diferencia como sí lo tuvo el platonismo y el aristotelismo, y bueno, y también algunas formas del neoplatonismo. ¿Por qué? Porque la idea del trascendentalismo, de una metafísica que habla sobre aquello que es ideal y que trasciende el plano de lo sensible y de lo material, eh, permite comprender mejor el dogma cristiano y la idea de la vida después de la muerte, que es parte de todo un microcosmos muy importante para las religiones históricas. Pero para el epicureísmo no, y eso hace que nuestra relación con nosotros mismos, por ejemplo, con esta idea de lo que es eh, nutritivo o no, placentero o no para nuestra vida, nuestro cuerpo, así como nuestras relaciones con los demás, cambie completamente. Entonces, podríamos decir que el epicureísmo abraza esta idea del materialismo radical como una afrenta, una oposición muy seria a las posturas platónicas. Y va a ser interesante observar cómo este epicureísmo se adapta o no, o es abrazado o no, o es criticado o no
por otras formas de pensamiento que sí van a abrazar el platonismo y que no les conviene pensar en términos epicúreos, ¿no? Y posteriormente, recordemos que aunque esto es una escuela, vamos a ver que el jardín de Epicuro se conforma explícitamente como una escuela, así lo deja dicho Epicuro en su testamento al momento de morir. El epicureísmo también es una filosofía de vida, o sea, no es una pretensión meramente academicista en el sentido más platónico de la palabra, ni tampoco es un grupo, es un tipo de enseñanza eh, esotérica como en el aristotelismo, es decir, donde hay textos que son exotéricos, es decir, para el público en general, y hay textos que son esotéricos, que solamente son para algunos iniciados. No, la idea de las enseñanzas epicúreas es que vayan dirigidos a la vida de todas las personas, que esto en términos de los griegos no es decir poca cosa, porque recordemos que había ciertas como exigencias o criterios elitistas para integrarse al estudio de la filosofía en los términos de las academias y de los liceos, es decir, solamente pueden ingresar varones, solamente podían ingresar varones, hijos de ciudadanos griegos, y que ciudadano griego era una categoría política, social y cultural muy estrecha en la cual solamente cabían hombres. Que nacidos en Atenas, nacidos en Atenas y con propiedades, es decir, que no hubiesen sido esclavos previamente, que no sean esclavos y que no sean extranjeros. Y eso pues también excluía a las mujeres en todas estas situaciones. Mientras que en el epicureísmo no es así. El epicureísmo está dirigido a todas las personas. Vamos a ver pasajes en los cuales se sabe que Epicuro recibía en su jardín y permitía el diálogo y las enseñanzas con hombres, mujeres e incluso niños, que también eso es algo importante, porque las enseñanzas filosóficas que no son solamente teóricas, sino que son éticas y prácticas, por eso les llamamos a veces filosofías de vida, son para todas las vidas, no son filosofías solamente para los iniciados, no son para los que pretenden ser políticos, no son para los que pretenden ser reyes, no son para los que pretenden ser sabios, sino para todos, porque todos compartimos esta materialidad, esta vida finita, estas preocupaciones y sobre todo este deseo de disminuir nuestro dolor y nuestras perturbaciones para vivir bajo un estado placentero que nos conduzca a la felicidad. Es decir, la felicidad y el placer, que creo que es algo que habíamos mencionado en las primeras sesiones, no es algo que se deba de excluir de las personas. O sea, creo que lo que mencionábamos en las primeras sesiones cuando hablábamos sobre si el placer es un derecho humano, o dicho de otra manera, si todos tenemos derecho a sentir placer. Creo que aquí, en el caso de Epicuro, la idea sería que sí, efectivamente todos tenemos derecho a sentir placer, o aunque a lo mejor la palabra derecho suene como algo anacrónico, pero más bien todos tenemos la capacidad de sentir placer. Y que es lo más propio, más bien diría Epicurio, lo más propio a la naturaleza de las personas, alcanzar ese placer, entendido como ausencia de dolor o ausencia de perturbación. Y bueno, entonces, por lo tanto, la eliminación del miedo y sus deseos correspondientes libera a las personas y les permite alcanzar la felicidad. Esto es también muy interesante porque cuando yo tengo todas mis necesidades satisfechas, en el sentido de el alimento, el techo, el abrigo, por decirlas, el agua, que son las necesidades básicas humanas más fundamentales. Si yo tengo esas necesidades satisfechas, no mínimamente, sino satisfechas, es decir, no hay preocupación por la ausencia, ni tampoco preocupación por el exceso de, que eso era una de las prerrogativas de los filósofos cínicos, que cuando yo tengo demasiado de algo, en realidad, por ejemplo, demasiado dinero, demasiado vino, demasiada propiedad,
lo que hace es que ya no viva de manera esencial, sino que viva preocupado por que no me lo roben, porque no me asalten, porque no me lo quiten. Pero en el caso de los epicúreos, dice, si nosotros eliminamos el miedo y sus deseos producto de esos miedos, a esos deseos, resultado de esos miedos, tanto a la muerte, tanto al dolor, tanto a la perturbación, si podemos simplemente paliar esas necesidades y estamos en este estado de placer, donde no nos hace falta nada, vamos a pasar ya no del autogobierno, sino a la autosuficiencia. Entonces nos vamos a liberar a nosotros mismos de esas preocupaciones y eso es muy importante. Y solo así vamos a poder alcanzar la felicidad como ausencia de preocupación, eso es, o ausencia de perturbación. Ese estado en el cual digo, hoy ha sido un buen día. Bueno, ahorita estoy pensando, por ejemplo, que de una representación moderna de esta idea de liberación, producto de la eliminación del miedo y de los deseos, porque hemos satisfecho nuestras necesidades básicas, nuestras necesidades más elementales, sin sin tener este dolor porque nos hace falta algo o porque tenemos el exceso de eso, es, por ejemplo, la sensación, ahorita justo estoy pensando la idea de liberación, como esta imagen de la película Perfect Days del director alemán Wim Wenders, que hace esta película en el escenario de Japón, cuando que nos cuenta la historia de un personaje aparentemente muy rutinario y muy, entre comillas, nada extraordinario, que es un trabajador de limpieza de baños de sanitarios públicos en Japón. Y todo lo que estamos viendo en la película, si alguno de ustedes la ha visto, es el día a día de este personaje que tiene una rutina en la cual consiste levantarse a las 5 de la mañana, prepararse para ir prepararse para ir a su trabajo que comienza desde muy temprano y siempre seguir una rutina de limpiar un baño tras otro, de diferente tipo, en diferentes lugares, hacer una pausa para comer sus alimentos, observar, tener un momento de descanso, seguir su rutina, regresar a su casa, tener una rutina muy específica a lo largo de la semana que implica tomarse un baño, salir a comer, salir a cenar, hablar con cierto número de personas ciertos días de la semana, descansar un día de la semana y estar en su casa y escuchar un cassette de música, leer un libro. Y eso es todo. La historia se va desarrollando más y no podríamos decir que no cambia mucho. Hay personas que les consideran que es una película como muy aburrida, pero la escena en la cual el personaje principal está en un domingo recostado sobre un tatami mientras le dan los rayos del sol, una vez que terminó toda su rutina, no como una forma de recompensa porque ya terminó, sino simplemente por satisfacer una necesidad que es la del descanso, que es la de la comida, que es la del techo, está en un estado tal de liberación que podríamos nosotros decir que esa es una escena de felicidad, o que podríamos nosotros al verlos también vernos contagiados de esa sensación de felicidad, porque es una felicidad producto de un estado de satisfacción que se llevó a cabo no de manera fortuita, sino por la práctica de una serie de acciones concretas que le permiten a él satisfacer sus necesidades y evitar sobre todo el dolor y la perturbación. Entonces, yo les recomiendo mucho ver esa película y pensarlo en términos epicúreos. Perfect Days de Wim Wenders, que creo que ya está en plataformas, si no estoy mal equivocada, porque esa película salió hace como un año y medio, 2 años en cines y fue muy,
muy publicitada, pero podríamos volver más adelante con ese tipo de ejemplos. Pero entonces, en términos epicúreos, la eliminación del miedo y sus deseos correspondientes libera a las personas y les permite alcanzar este estadio de felicidad por medio del discernimiento de qué es lo que me causa placer, qué es lo que me lleva a este placer, tanto físico como mental, a los que están naturalmente dispuestos. Esto también es muy importante porque podríamos decir nosotros que ahora, bueno, es que a mí en vez de tomar café por las mañanas, o creo que aquí ya lo había dicho, una de las cosas que a mí me causa más placer todos los días por las mañanas es tomarme una taza de café. No una taza de café antes de comenzar mis actividades, porque si no tomo café no puedo arrancar, no. Una taza de café en la mañana puede ser después de que haya comido, puede ser durante la comida, pero ese sorbo de la primera taza de café, que puede ser incluso hasta las 12 del mediodía, después de mis actividades, es algo que me causa mucho placer. Pero, ¿qué pasa si yo considero que lo único que me causa felicidad es tomar café o no tomar café, sino tomar otro tipo de sustancia que me dé ánimo, que me dé impulso para hacer las cosas? Ahí hay una diferencia abismal entre cómo concebimos el placer. El placer no es algo que yo hago por capricho, porque eso es lo que me hace hacerlo me hace sentir bien de manera particular o de manera esporádica, y yo busco constantemente ese como impulso, esa, como ahora un poco se tiende a explicar, esa dosis de dopamina que me esté motivando a hacer las cosas, como podría ser una copa de vino, una cerveza, una calada de cigarro o de alguna otra sustancia. No. La diferencia entre buscar el placer para evitar el dolor es, por ejemplo, ahorita yo ya tengo mi garganta reseca y me empieza a calar por hablar constantemente, entonces tomo de mi café o tomo de mi bebida y siento alivio, siento placer, porque eso es lo que le hace bien esa es la disposición natural de mi garganta de refrescarse para poder seguir hablando, como lo es la taza en la mañana o la primera taza de café durante cierta parte del día, que si la tomo en un momento determinado o no la tomo, no hace que o sea, mi día no se arruina porque yo no tomé café, pero mi día se hace mejor si tomo una taza de café. Me hace sentir bien en ese momento y prepara mi disposición para lo que queda del resto del día. Eso es también muy importante de entender con el epicureísmo, porque muchas veces se suele poner el subtítulo de que el epicureísmo, al ponerle tanto énfasis a la búsqueda del placer, no ahondamos que aquello que es placentero es porque es beneficioso para el cuerpo, que es beneficioso para nosotros en virtud de hacia lo que tendemos. Si yo solamente para aclararme la garganta, en vez de tomar café o agua o té, digo, es que yo solamente necesito tomar brandy y soy maestra y hablo mucho y necesito estar tomando constantemente brandy, entonces ahí va a haber un problema porque el consumo desmedido de esa sustancia, aunque la primera vez me haga bien, si lo tomo y si lo tomo y si lo tomo, claramente va a haber efectos negativos en mi cuerpo, en mi relación con los demás, en el desempeño de mis actividades. Y esto también estoy recordando otra película que más adelante creo que la podemos relacionar, o más adelante también se puede hacer como un análisis de varias representaciones que podemos verla a la luz de los ojos del epicureísmo. Pero bueno, hay que tener en cuenta esto, o sea, el epicureísmo no es una filosofía del hedonismo, no es una filosofía que diga la búsqueda del placer por el placer, sino la búsqueda del placer porque el placer es la búsqueda de lo beneficioso
para mi cuerpo y para mi mente en virtud de la naturaleza de mi cuerpo y de mi mente. Entonces, esta idea de lo beneficioso, de la práctica, de la búsqueda consciente de lo beneficioso, nos revela que la filosofía se ejerce como un tipo de terapia. Aquí esto ya es, este término de filosofía como terapia no es casual, es algo que ya también habíamos mencionado al principio de nuestras clases. Cuando hablamos de filosofía helenística como terapia, señalamos que la filosofía tiene que enseñarnos en común con estos filósofos a aprender a vivir, aprender a dialogar, aprender a leer y aprender a morir. Pero para llegar a hacer todas estas cosas por las cuales todos vamos a pasar, desde el nacimiento y la vida hasta cómo pensar la muerte, la propia muerte por la cual todos nosotros vamos a pasar, es porque nadie nace sabiendo cómo hacer estas cosas. Entonces, cómo buscar el placer no es algo que sea, si bien es algo a lo que tendemos naturalmente, no es algo que aprendamos a hacer naturalmente. Sabemos cómo buscarlo porque nos sentimos bien cuando tomamos agua, porque nos sentimos bien cuando buscamos alimento, pero necesitamos un tipo de conciencia sobre cómo hacemos esas cosas para no caer en los excesos o en los defectos, como es algo que se señalaba en el caso de la filosofía cínica. Entonces, la filosofía sí es una terapia para los epicúreos porque señala cuán arraigado se encuentra en nosotros mismos aquellos hábitos tanto del pensamiento como del cuerpo que es difícil que los corrijamos, ¿sí? A lo mejor yo estoy teniendo un problema sistemático sobre cómo tomo café y tomo demasiadas tazas de café y es porque no me enseñaron, nadie me enseñó y yo me descarrilé en el camino de la cafeína sobre cómo cuidar mi cuerpo y cuidar de mí a la par de seguir teniendo esta práctica que me considero que es placentera. Entonces, el epicureísmo propone una paideia, es decir, una pedagogía por la cual la amistad es una forma de relación humana fundamental, pero eso lo vamos a ver la próxima semana, como esta idea del placer y la amistad, la búsqueda del placer y la felicidad con relación a la amistad es muy importante para Epicuro. Entonces, ¿quién es Epicuro de Samos y el fundador y por el cual le atribuimos este nombre a esta forma de tradición filosófica? Bueno, Epicuro de Samos es un filósofo que vive aproximadamente 60 años, bueno, poco más de 60 años, 70 años, perdón, del 341 al 270 antes de Cristo, y es hijo de colonos atenienses que entró en contacto con los discípulos del filósofo atomista Demócrito, es decir, no fue discípulo directo de Demócrito por las fechas, pero sí estudió con discípulos directos de él y también tuvo influencias aristotélicas en su formación. De ahí que nosotros seguíamos pensando en términos de lógica, ética y de física, ¿no? Que ya son estas como áreas de la filosofía que Aristóteles plantea en sus tratados. Pero fue hasta la edad de los 30 años cuando él comienza la práctica de la enseñanza como maestro. Se dice que esto empieza tarde en la vida de Epicuro porque la familia de Epicuro, aunque eran dos atenienses libres, sus padres no eran personas de recursos, no eran aristócratas, eran agricultores, perdón, y eso pues también nos habla un poco del contexto económico y social al que pertenecía Epicuro, a diferencia de otros filósofos o de la historia de otros filósofos de esa época. Y efectivamente Epicuro de Samos empieza a dar clases no en Atenas, sino en Mitilene a partir de los 30 años. Pero hay un evento importante en la vida de Epicuro que es en el 306 cuando él llega a la ciudad de Atenas y se compra una casa con un pequeño jardín que posteriormente esto va a ser como el símbolo de su escuela. Es decir,
Es en ese jardín específicamente en el cual, de la propia casa de Epicuro, en el cual él va a convocar a las personas de todos los ámbitos, a que los invita a que lo escuchen y dialoguen con él en su jardín. Y ese lugar se vuelve un lugar público de enseñanza de su pensamiento y que eventualmente se va a conocer como epicureísmo y que a diferencia de la academia y el liceo admite la presencia de mujeres, esclavos, niños y ancianos, tanto para escuchar como hablar con él. Y esto es muy importante porque ya recuerden que solamente en la academia pues había esta restricción de aquí no puede entrar quien no sea geómetra, ¿no? O como otros lo han traducido, aquí no solo pueden entrar quienes sepan matemáticas. Y eso ya implicaba una distinción de clase muy importante para quien tenía acceso a las enseñanzas filosóficas o quien podía ser considerado como practicante de estas enseñanzas, ¿no? En la academia y en el liceo. Otra cosa interesante de Epicuro es que él se jactaba muchísimo de que él no participaba o que sus amigos o sus discípulos no eran políticos. Y esto también es una crítica directa a la postura de, ya no solo de Platón, que él estaba interesado en enseñar a los filósofos reyes, sino también, o el famoso filósofo político, sino también a Aristóteles, que él mismo había sido maestro y mentor de Alejandro Magno para este periodo. Entonces, Epicuro va a tener una postura muy crítica sobre la participación del filósofo, de los filósofos dentro de la vida política, de la transformación que está pasando la democracia de Atenas al periodo del imperio y trata más bien de hacer lo contrario de lo que hacían las escuelas de las academias y de los liceos para llevar la filosofía o más bien para hacer una invitación de todas las personas a las prácticas filosóficas dentro de su jardín. Y bueno, sobre su muerte sabemos lo siguiente, que esta es una cita de Diógenes Laercio, como les decía, en este trabajo que para nosotros en filosofía es muy importante porque es la fuente biográfica más exacta que tenemos de muchos filósofos y filósofas de la antigüedad. Diógenes Laercio, a diferencia de otras figuras filosóficas que están aquí, Diógenes le dedica todo el libro décimo a hablar sobre las máximas filosóficas de Epicuro, lo cual a muchos nos hace pensar, y bueno, también a quienes se dedican a la historia de la filosofía, que la propia filosofía que practicaba Diógenes Laercio era la del epicureísmo mismo, es decir, que con esta dedicación de todo un libro dentro de los segmentos que aquí él tenía, es como un homenaje al maestro, ¿no? Entonces, ahí en este libro, Diógenes Laercio señala lo siguiente sobre la muerte de Epicuro. Hermenaco escribe en sus cartas que Epicuro murió perdón, aquí me comí unas letras, del mal de piedra que le interceptó la orina el día 14 de la enfermedad. Y Hermipo dice que sucedió su muerte habiendo entrado en un, en un labro, perdón, o baño de bronce llena de agua caliente, pidió vino puro para beber y exhortando a todos los amigos a que se acordasen de sus dogmas. Esta también es como una anécdota muy famosa en la cual ya hacia los 70 años de su vida, Epicuro se da cuenta de que está al borde de la muerte y entonces en lugar de tomarlo esto como una tragedia, lo que hace es simplemente irse a una bañera, estar en la posición justamente más placentera posible para él, sabiendo que, bueno, pues los dolores de las piedras del tracto urinario son muy dolorosas o que pueden generar desgarres, que pueden ser problemáticas. Él está en esta bañera con agua caliente probablemente para que se disminuya el dolor del cólico
y mientras lo está haciendo pide que se le lleve una copa de vino para el buen morir, ¿no? También esto es interesante sobre la cuestión, por ejemplo, de la muerte digna, ¿no? La búsqueda también dentro de esas esferas, esas etapas de dolor, la búsqueda de una muerte lo menos dolorosa posible, pero que no por ello deja de ser inevitable. Pero algo también muy interesante que sabemos sobre la muerte de Epicuro es que justamente como una, no tanto anticipación, pero como en preparación al momento de la muerte, eh, Epicuro deja un testamento que es público y que también nos habla de la reflexión que hace él sobre su propio papel como maestro, porque él se veía a sí mismo como un maestro, como un guía filosófico. Y un fragmento de ese testamento dice lo siguiente: doy cuanto tengo a Minormaco de Bate, hijo de Filócrates, y a Timócrates de Potamo, hijo de Demetrio, al tenor de la donación hecha a entre ambos en el metro, con la condición que den el jardín y sus pertenencias a Emaco de Mitilene, hijo de Agemarco, a los que filosofan con él y a los que Hermaco dejare sucesores en la escuela para filosofar ahí. O sea, aquí hasta este punto hay una conciencia muy plena de que ya había un movimiento en torno a lo que él hacía y que el jardín era un lugar público de enseñanza filosófica y que por lo tanto tenía que estar destinado o que se preveía la trascendencia por lo menos o la continuación de una tradición filosófica ya comenzada. Y a fin de que procuren conservar perpetuamente en lo posible los que filosofan bajo mi nombre. También hay esta conciencia de que ya hay un movimiento que usa su nombre, que tiene ciertos principios, que tiene ciertas enseñanzas. La escuela que está en el jardín mismo se lo entrego en depósito a ellos y a sus herederos del modo más valedero y firme, para que también ellos conserven el dicho jardín del modo mismo que aquellos a quienes estos lo entregaren como a discípulos y sucesores de mi escuela y nombre. Es decir, se prevé que haya toda esta descendencia de discípulos, en el caso de discípulos filosóficos de Epicuro. Epicuro no contrajo matrimonio ni se conoce que haya tenido descendencia biológica y por ello es que establece este testamento que no solamente es patrimonial, sino también es intelectual. Y que su herencia al pueblo griego o bueno, a la cultura helenística es no solamente el nombre por el cual se conservan sus enseñanzas, sino también el jardín mismo, ¿no? Que es la esencia para él del lugar donde se enseña filosofía. Y bueno, nosotros lo que vamos a trabajar el día de hoy, inicialmente o como una introducción, pero ya desde las fuentes filosóficas, es la carta a Meneceno. Aunque Diógenes Laercio aquí nos señala que que Epicuro escribió muchísimo a lo largo de su vida, lo cierto es que no tenemos muchos textos escritos por él, más que los que refiere a través de cartas el propio Diógenes Laercio. Entonces, de hecho, Diógenes Laercio señala que aquí mismo en el libro 10 de Vida y Obra de los Filósofos Ilustres, que hay por lo menos tres cartas. La carta de Epicuro a Herodoto, la carta es que son cartas relativamente largas, la carta de Epicuro a Pitocles, que ambas son sobre el placer, y la carta de Epicuro a Meneceno, que es la que vamos a revisar el día de hoy y que se suele conocer como la carta de la felicidad y es la más corta.
Vamos a empezar nosotros por la carta a Meneceno, porque de ella se extraen por lo menos 4 principios que se mantienen en la idea del epicureísmo y que se le llama el tetrafármaco o las 4 curas. Tetra significa 4 en griego y fármaco significa cura, ¿no? O remedio más bien, los 4 remedios sobre cómo justamente aliviar el dolor del cuerpo y de la mente a lo largo del periodo de la vida. Pero Diógenes Laercio también nos señala que había otras obras de las cuales no contamos ahorita con las evidencias, pero señala lo siguiente. Dice, ay, aquí estaban. Eh, sí, no, estos son los sabios. Sí, 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 aquí está. Tantos pues y tan grandes como he dicho los libros de Epicuro. Ya, aquí está. Epicuro escribió muchísimos libros, tanto que superó a todos en esto, o sea, que superó a otros filósofos de la misma época sobre esto, pero desafortunadamente no tenemos evidencia de estos libros. Tanto que superó en todos a to- Tanto que superó a todos en esto, pues sus volúmenes son hasta 300 y por de fuera ninguno tiene otro título y estos son los títulos. Estas son palabras de Epicuro. Anduvo Crisipo celoso de él en los muchos escritos, como dice Carneades, llamándolo parásito de los libros de Epicuro, porque cuando éste escribía algo, luego salía Crisipo con otro escrito igual. Por esta razón escribió repetidas veces una misma cosa, no reviendo lo escrito antes y haciendo especies apresuradamente sin corrección alguna. Son también tantas las citaciones y pasajes de autores que incluyen en sus obras que hay libros enteros que no contienen otra cosa, lo que también llamamos en Zenón y en Aristóteles. Es decir, que había muchos comentadores, o eso es lo que refiere Diógenes, que había muchos comentadores de la obra de Epicuro y que por eso se puede conocer o fue tan extendida su filosofía. Tantos, pues, y tan grandes son, como he dicho, los libros de Epicuro, pero los más importantes son estos: 37 libros de la naturaleza, de los átomos, del vacuo, del amor, epítome de los escritos contra los físicos, dudas contra los megáricos, sentencias selectas de las sectas, de las plantas, del fin, del criterio o regla, Queredemo o de los dioses, de la santidad o Egesianax, 4 libros de las vidas, de las obras justas, Neocles, Atemista, Convite, Euriloco, Ametrodoro, que podrían ser como libros de consejos a sus discípulos. Metrodoro o Neocles es fue el padre de Epicuro, pero Metrodoro era uno de sus discípulos. De la vista, del ángulo del átomo, que aquí pues podemos ver esta parte que les menciono muy importante del materialismo de los epicúreos, del tacto, del hado, hado entendido como la divinidad del destino, opiniones acerca de las pasiones, pronóstico, exhortatorio, de las imágenes mentales, de la fantasía, Aristóbulo, de la música, de la justicia y demás virtudes, de los dones y gracias, Polímedes, Timócrates, 3 libros Metrodoro, 5 Atidoro, 2 opiniones acerca de las enfermedades a Mitre, Calístolas del reino, Amánemes y epístolas. Pero bueno, desafortunadamente nada más de todo eso conservamos 3 cartas dirigidas a 3 personas y bueno, vamos a comenzar aquí hablando de carta a Meneceno. Esta carta es una carta breve, pero es una carta muy importante que, como también lo dice Diógenes Laercio, repite constantemente los principios de su filosofía, de su pensamiento. Ay, me equivoqué de computadora. Y bueno, aquí
En pocas páginas, el filósofo Epicuro aborda los temas centrales de su sistema eh, y en este caso desde la ética hasta la metafísica por medio de la búsqueda de la felicidad, el miedo a la muerte, la naturaleza de los dioses, así como la clasificación ya de los placeres. Todo eso en una carta, que es muy interesante observar que a partir de ahorita, si nosotros recordamos, Diógenes el Cínico no dejó nada escrito, o por lo menos no tenemos textos sobre su vida, o bueno, sobre su obra o su pensamiento, más bien lo que tenemos son narraciones sobre su vida, porque él no quería poseer nada, ¿no? Su vida era parte de su filosofía. Pero aquí pareciera que a partir de Epicuro y los estoicos, la tradición no solamente de escribir sobre temas, porque si se fijan, lo que acabo de decir era del átomo, del hado, del vacuo, de la justicia, de las enfermedades, es decir, hacer un poco esta idea de escritos en torno a ciertos problemas o escritos en torno a ciertos temas, a diferencia, por ejemplo, de los tratados aristotélicos o incluso los diálogos platónicos versan sobre un área de la filosofía en específico. Por ejemplo, el tratado del teteto o del conocimiento es el problema del conocimiento en la filosofía por medio de un diálogo entre Sócrates y Teteto. O en el caso de Aristóteles, pues tenemos los 5 libros de la metafísica, tenemos los libros de la lógica, o el organón más bien, tenemos los libros de la física, tenemos los tratados de ética, los tratados de política, que nos empiezan a dibujar como una rama, una historia de la filosofía vista a través de sus disciplinas o sus objetos de estudio. Pero en el caso tanto de los epicúreos como de los estoicos, vamos a ver dos formas de difusión del pensamiento o divulgación del pensamiento. Una es textos que abordan ciertos temas, no desde una disciplina tratando de darnos los principios y los criterios y las condiciones para poder estudiar algo, sino un problema, el vacuo, o sea, el vacío. ¿Qué es lo que se dice sobre eso? Sobre el hado, sobre las enfermedades. Eso es lo que tenemos que evaluar. Y por otro lado, tenemos la tradición de las cartas, que esto también es muy significativo. Ahorita vamos a empezar con las cartas de los epicúreos a Meneceno, pero en la tradición de los estoicos también vamos a ver esta idea de escribir filosofía a modo de instrucciones de vida o de consejos de vida, como si fuera una forma de tradición dirigida específicamente a alguien, pero con el propósito de que le guíe y que nosotros que le estamos leyendo esa carta, que sería algo como muy privado, también aprender de ello. Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, en los estoicos con las cartas a Lucilo o incluso bueno, con Séneca en los estoicos con las cartas a Lucilo o incluso en las meditaciones de Marco Aurelio sobre que en realidad pues es el diario del filósofo y rey romano o emperador romano Marco Aurelio, que escribía todas estas reflexiones en torno a la vida, basada en una forma de filosofía estoica, pero que no tenía la pretensión de que fueran leídas públicamente, sino como una autorreflexión o una forma de consejo, incluso que solamente estaba dedicado para sus hijos, pero que nosotros la hemos transformado para una forma de trabajo, pero en este caso para la vida, ¿no? Entonces, aquí es muy interesante como ver esta tradición de la escritura filosófica a través de cartas. Y bueno, el texto, aquí yo les voy a compartir como 15 puntos importantes de esta carta a las cuales vamos eventualmente a regresar. Uno es, nadie por ser joven duda en filosofar, ni por ser viejo en filosofar se hastíe, pues nadie es joven o viejo para la salud de su alma. Necesario es, pues, meditar lo que procura la felicidad. Si cuanto está presente todo lo tenemos y cuanto nos falta todo lo hacemos por poseerle. Esto también es muy interesante porque este principio, si pudiéramos decir,
anacrónicamente, democrático del ejercicio de la filosofía no se reduce ni a la edad, pero tampoco ni al estatus político, ni al género o la identidad de las personas, como ya lo habíamos visto. En el jardín de Epicuro todas las personas eran bien recibidas, que también esto es algo que se hereda de la tradición cínica. Para Diógenes, quien siguiera sus enseñanzas, las enseñanzas del perro, no estaba reducido a que fuera un príncipe como Alejandro Magno o que fuera un hijo de mercaderes, o que fuera hombre o que fuera mujer, solo quien quisiera tener la disposición de abandonarlo todo y seguir el comportamiento de los desvergonzados perros era más que bienvenido. Por eso es que tenía tanta aceptación entre las clases populares esta forma de filosofía. Y bueno, aquí un poco también tenemos ese espíritu, porque nadie por ser joven, o sea, nadie es lo suficientemente joven para no empezar a filosofar. Y al mismo tiempo, no hay nadie que sea tan viejo y que por viejo nosotros lo asociemos como una persona ya sabia en virtud de la autoridad o del respeto social, que no que quede hastiado de la filosofía. ¿Sí? Siempre existe esta posibilidad de seguir buscando y procurarnos y que el conocimiento filosófico. ¿Y en qué consiste ese conocimiento filosófico? En meditar lo que se procura de la felicidad, que de nueva cuenta, esta búsqueda de la felicidad es una búsqueda constante, es una búsqueda que comienza al inicio de la vida y que termina hasta el final de esta. Entonces no hay momento en el cual digamos, no, no, ya lo tengo todo, ya no necesito saber más, ¿sí? Y esto es muy interesante y también muy importante porque es una forma diferente de relacionarnos con el pensamiento filosófico y de aceptar quién puede acceder a ese pensamiento filosófico. Número 2, tú medita y pone en práctica los principios que siempre te he aconsejado. Recuerden que esta es una carta, entonces está escrita de manera personal. Eh, Medita y pone en práctica los principios que siempre te he aconsejado, teniendo presentes que son elementos indispensables para la vida feliz. Y aquí de esto yo resalto la palabra meditar y poner en práctica. ¿Por qué? Porque la meditación no es como nosotros lo pensamos como una práctica de suspensión del juicio. Por el contrario, para los epicúreos es una práctica de reflexión y en ese sentido está ligada con el conocimiento y por lo tanto con el logos, con el sentido, con la lógica, con la búsqueda del sentido de las cosas. Y al mismo tiempo tenemos que llevar a cabo esa reflexión y esa reflexión no convertirla en letra muerta, sino llevarla a práctica, es decir, convertirla en un etos, en una costumbre de esos principios que siempre se le han aconsejado a través de un maestro, a través de una paideia, teniendo en cuenta que esos son los elementos indispensables para la vida feliz. ¿Cuál es lo indispensable para la vida feliz? La meditación, el logos y el etos, la práctica. No nos está diciendo que la felicidad ahorita es la búsqueda del placer, pero sí es cierto que a través de la meditación y la costumbre, la práctica de esas dos cosas, nosotros vamos a llegar a la felicidad. Pero vamos a ver más adelante por qué. 3, acostúmbrate a pensar que la muerte nada es para nosotros. Esto también es muy interesante sobre la perspectiva de los filósofos epicúreos en torno a la muerte. Acostúmbrate a pensar que la muerte nada es para nosotros. La mortalidad de la vida elimina el ansia de la inmortalidad. Nada temible hay en el vivir para quien ha comprendido realmente que nada temible hay en el no vivir. Y esto pareciera como muy redundante, pero la verdad es que es muy profundo porque después, cuando llega la muerte, ya no se puede temer a nada. El temor existe mientras estamos en vida y podemos comprender de dónde viene ese temor. Pero para los epicúreos resulta ilógico afirmar que le tememos a la muerte, porque cuando llegue ese momento que significa el fin de la vida, entonces ya no hay temor alguno, ¿sí? Y por otro lado, nuestra mortalidad, que es algo que nos define como seres humanos, eh,
se alimenta, nuestra mortalidad, el miedo a la mortalidad en realidad no se alimenta del hecho de qué es la mortalidad. Creo que algo que es lo único que nosotros podemos garantizar del futuro es que todos nosotros vamos a morir. Ninguno de nosotros va a ser inmortal, pero nuestra ansia por trascendencia, nuestra ansia por la inmortalidad, a pesar de que no la tenemos, nos hace crear estos escenarios metafísicos como en el platonismo, que tienen que ver con la trascendencia y nos alimentan un constante miedo de no ser recordados, de ser olvidados, de ser pasados por alto. Pero esa preocupación es una preocupación que tenemos en vida sobre lo que pase cuando estemos muertos y nos hace temer a la muerte misma, a la llegada de ese fin, cuando la perspectiva que tendríamos que adoptar según la filosofía epicúrea no solamente es dejar de temer a algo que es lo más natural en nosotros. Desde el momento en el que nacemos estamos destinados a la muerte, pero a diferencia de los estoicos, los epicúreos abrazan la vida. Dicen, el sabio no es aquel que rechaza la vida y abraza la muerte, sino es aquel que está consciente de que la vida, la muerte es parte de la vida y por lo tanto en esa conciencia no tendría por qué temerle. Pero vamos a abordar un poquito más sobre eso. Nada temible hay en el vivir para quien ha comprendido, y esa comprensión es una comprensión lógica, es una acción intelectual, que nada temible hay en el no vivir. Porque a partir de la muerte ya no podemos ser afectados de ninguna manera. Es necio quien dice temer la muerte, no porque cuando se presente haga sufrir, sino porque hace sufrir en la demora. Es decir, yo no puedo decir que voy a sufrir cuando muera. De hecho, al momento de morir voy a dejar de sufrir. Pero lo que sí hace sufrir es que yo esté esperando constantemente la muerte, que yo esté pensando en la posibilidad de la muerte inminente. Y esto es algo que sigue siendo como muy humano y yo creo que muchos de nosotros nos podemos identificar. El temor a ser lastimados, el temor realizar ciertas acciones que impliquen nuestra muerte. A veces lo estamos pensando en términos de, es que si yo muero, los demás van a sufrir, ¿no? O qué va a pasar si yo muero y, por ejemplo, tengo dependientes económicos, tengo familia, tengo una pareja, o convivo, o mis amigos o mis amistades, qué va a pasar con ellos? Pero en realidad, dice Epicuro, no es que esto sea lo que sea lo más doloroso de la muerte. De hecho, la muerte no tendría por qué ser dolorosa, pero la espera en vida y la preocupación excesiva en vida por cuánto me queda o cuánto tiempo me queda de aquí hasta que sea mi hora final, que de esto, por ejemplo, nadie lo sabe, ninguno de nosotros sabemos con precisión cuándo vamos a morir. Eso es lo que realmente nos hace sufrir, esa ansiedad en torno al futuro, que es incierto. Pero lo único que sí es cierto sobre ese futuro al que vamos a llegar es que ya no va a haber temor alguno una vez que ya ocurra. Aquello que con su presencia no perturba, esto lo puede resumir de mucho mejor manera Epicuro, aquello que con su presencia no perturba, en vano aflige con su espera. Es decir, es una cuestión vana estarnos afligiendo por cuándo nos vamos a morir. Porque cuando eso suceda, ya no va a haber perturbación alguna, por lo menos para nosotros, que vamos a ser el objeto de esa muerte. Otro punto de la carta Meneceno es que señala que el más terrible de los males, la muerte, porque eso es lo único que es, como decimos también aquí de manera coloquial, todo todos los males todos los problemas tienen solución excepto la muerte. El más terrible de los males, la muerte, nada es para nosotros, porque cuando nosotros somos, la muerte no está presente. Y cuando la muerte está presente, entonces ya no somos nosotros. Esto también
pareciera como muy simple, pero de nueva cuenta es muy profundo porque si hay personas que en algún momento podrían decir en un estado de ansiedad incapacitante o en un ataque de pánico, aunque es difícil, o sea, hay una explicación fisiológica y química sobre qué es lo que le sucede a las personas cuando están en un ataque de pánico, que se suele percibir como esta aceleración y cambio en el cuerpo que se siente como que uno está al borde de la muerte por diferentes circunstancias. Tal vez el punto de Epicuro a esto sería importante, o sea, el temor a la muerte está injustificado en el sentido de que si en este momento estás consciente de que estás vivo, la muerte no está presente, ¿sí? La muerte no está ahí. En tanto que nosotros somos, la muerte no puede estar ahí. Pero cuando la muerte ya esté presente, tampoco te tienes que preocupar porque tú ya no vas a estar ahí, ¿sí? Y eso también incluso a mí me hizo pensar, por ejemplo, en estos momentos o eventos de la vida en los cuales se declara la muerte, por ejemplo, cerebral de una persona. Existe este conflicto ético para muchas veces para las familias o quienes están alrededor de una persona que es declarada con muerte cerebral y que sufren porque están viendo ahí a la persona, están ante ella y quieren mantenerla viva, viva entre comillas, o presente más bien, por medio de estas tecnologías para que un aparato respire por esa persona. Pero cuando la muerte está presente, diría Epicuro, ese cuerpo que está ahí ya no es esa persona. O, bueno, si le quitamos el término de personalidad, eso ya no es, porque la muerte ya está ahí presente. Entonces es interesante también abordarlo en ese sentido. El sabio, diría en esta misma carta de Epicuro, ni rehúsa la vida, es decir, esto no se trata de negar la vida en la que ya estamos, ni temerle a la muerte constantemente, ni rehuirle a la vida misma. Rehuirle a la muerte sería rehuirle a la vida misma. Pues ni el vivir para él, para el sabio, es una carga, ni considera que es un mal el no vivir. Y esto también va a ser muy interesante a la luz, por ejemplo, del cristianismo, porque en el caso del cristianismo y del islam y de las religiones, de la religión judeocristiana, la vida, recuerden que es como un tipo de castigo, o sea, estamos nosotros fuera del paraíso porque hemos sido lanzados de él por el pecado original y entonces para muchos quienes siguen estas doctrinas religiosas, la vida es un castigo constante hasta que llegue el momento de la muerte y por tratar de redimir el castigo, borrar el pecado original por medio de penitencias, por medio del seguimiento de los 10 mandamientos, por medio de la resignación, que es un valor importante para algunas de estas religiones, la promesa es llegar al cielo. Y el castigo de no haber seguido estos ordenamientos, pues es el infierno. Entonces, la concepción que se tiene sobre la vida y la muerte es muy distinta, pero el epicureísmo sobrevive en parte a estas concepciones porque recuerden que para ellos no hay trascendencia. La vida y la muerte es un inicio y un final y no hay nada más allá detrás de eso. Entonces, si eso es lo único que tenemos, entonces no podemos considerarlo ni el mal el vivir, ni el mal el morir. Por el contrario, un recto conocimiento de los deseos supedita toda elección o rechazo a la salud del cuerpo y la serenidad del alma, porque esto es la culminación de la vida feliz. Aquí ya nos está diciendo Epicuro qué significa una vida feliz. No tener dolor en el cuerpo ni turbación en el alma, porque si lo único que tenemos si lo único que tenemos asegurado es la vida y es la muerte, ¿cómo llevamos a cabo esa vida hasta que lleguemos al punto de la muerte? Entonces es a través de evitar el dolor en esa vida misma, o sea, de tener una vida lo más satisfecha posible para que se vaya desarrollando en buen término. Es decir,
Si hay algo que es característico de la vida, es que sentimos. O sea, sabemos que estamos vivos porque sentimos dolor, porque sentimos alegría, porque sentimos hambre. Creo que una de las cosas que hacen los bebés recién nacen es que ellos empiezan a sentir incomodidad. Y esa incomodidad es a veces cuando dicen, ah, es que respiran por primera vez y utilizan sus pulmones y sienten el dolor de la primera bocanada de aire y por eso el llanto de que, ah, ya lloró, entonces está vivo, ¿no? Pero ese llanto está asociado de alguna manera con un tipo de dolor y posteriormente... Ninguno de nosotros recuerda la primera vez que sintió hambre, pero probablemente la persona que estaba a cargo de nosotros al momento de nacer y que por primera vez nos dio alimento, y que escuchó un llanto y ese era el llanto porque teníamos hambre y al momento de recibir ese alimento, la leche materna, fuimos satisfechos en la vida, nos hace saber inmediatamente que cuando nosotros tenemos hambre, padecemos. Y eso es parte de la vida, tener hambre. Pero también es parte de la vida satisfacer esa necesidad, esa ausencia para continuar en la vida, ¿no? Buscamos activamente eso. Pareciera algo muy elemental, pero lo cierto es que es algo indispensable. O sea, afortunadamente, esperemos que hasta el último momento de nuestra vida seguir teniendo esa capacidad de sentir hambre y satisfacerla y no, por ejemplo, morir a propósito de no satisfacer esa necesidad. Entonces, este punto de el recto conocimiento de los deseos supedita toda elección o rechazo a la salud del cuerpo. El momento esencial o vital, más bien vamos a decirle vital, el momento vital en el que el bebé se prende de un pecho para tomar alimento por primera vez. Pareciera que vamos a poner entre comillas, el bebé sabe, ¿no? Qué es lo que tiene que hacer, a pesar de que sea primerizo en la vida o que la mamá también sea primeriza, quien le da este alimento. Pero la satisfacción en el cuerpo de la criatura una vez que ha recibido el alimento y todo lo que conlleva hacer en la vida posterior a ese alimento, bueno, desde ahí empezamos con los sentidos. Nuestra vida está ligada inevitablemente a los sentidos y conocer qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos hace mal. Y poder discernir entre esas dos cosas para satisfacer nuestras necesidades, ese es el punto esencial para Epicuro y eso es lo que nos hace ser feliz. Distinguir, aprender a distinguir entre esto es lo que me nutre y esto es lo que no me nutre. Esto es lo que me causa dolor y esto es lo que no me causa dolor. Y buscar activamente aquello que me nutre y que me causa satisfacción, eso es la definición de felicidad. No tener dolor en el cuerpo ni turbación en el alma. Pues entonces tenemos la necesidad del placer. O sea, el placer es necesario. Creo que aquí también ya lo habíamos mencionado en otras sesiones. Si algunos de los que están presentes en el curso son psicólogos o trabajan sobre el desarrollo de los infantes, muy seguramente conocen este concepto del psicoanálisis, que bueno, tiene muchas cosas cuestionables, la teoría psicoanalítica de Freud, y controversiales además, tanto en la comunidad filosófica como en la comunidad científica o en la comunidad psicológica. Pero este concepto que aparece en el malestar de la cultura y en otros textos sobre los bebés como perversos polimorfos, se refiere a que los bebés constantemente, los recién nacidos, hasta cierta parte del desarrollo sexual de las bebés, y por sexualidad se refiere a todo lo que tiene que ver con los sentidos, son estos buscadores constantes de placer. Por eso les llama perversos, ¿no? Porque el bebé solamente quiere placer, placer, placer. Y polimorfo es porque lo busca de múltiples maneras, no se reduce nada más a lo genital, sino que siente placer
cuando toma alimento oral. Siente placer cuando toca los objetos por primera vez, siente placer cuando escucha sonidos, ciertos sonidos y se ríe y responde a ellos la primera vez. Siente placer cuando por primera vez siente que se liberan sus esfínteres y siente que puede controlar y que puede soltar y aprende eso, ¿no? Esa satisfacción que incluso nosotros también sentimos cuando vamos al baño, pero la primera vez que eso pasó, genera esa idea, esa idea del control, ¿no? Que se va con el paso del tiempo sofisticando. Entonces, a partir de eso, pues Freud genera esta idea del perverso polimorfo, pero para los epicúreos no es que nosotros seamos perversos, ¿no? Sino que el placer se vuelve una necesidad, no porque querramos vivir constantemente en un estado de entumecimiento, sino porque sufrimos por la ausencia del placer. Si yo en todo el día no he tomado agua, que por cierto yo tomo muy poquita agua, pero cuando tengo realmente mucha sed, y no sé, son las 12 de la noche y no puedo dormir y es porque empiezo a sentir sed, y me levanto o extiendo el brazo donde está mi botella de agua y tomo un sorbo de agua fresca, siento inmediatamente ese placer, siento esa satisfacción porque detrás de eso no está un deseo vacío de tomar agua por tomar agua, sino una necesidad de mi cuerpo que está manifestando la ausencia de algo que necesita para la subsistencia. Pero cuando no sufrimos, ya no necesitamos placer. Entonces yo le doy un sorbo a la botella de agua y entonces ya satisfago mi necesidad, siento el placer por satisfacer esa necesidad e incluso ya puedo dormir mejor. Y por eso decimos que el placer es el principio y la culminación de la vida feliz, ¿sí? Y esto creo que lo podemos trasladar a muchas cosas, a muchas instancias, pero ese es el principio básico del epicureísmo. El placer es el principio y la culminación de la vida feliz. Del bien primero partimos para toda la elección y el rechazo a él. Y a él llegamos juzgando todo bien con la sensación de norma. Esta parte de la sensación de norma es muy interesante porque aquí lo que nos señala es que el placer es el criterio, bueno, no es el placer, disculpen. Los sentidos es el criterio para establecer qué es lo placentero para nosotros. Volviendo al ejemplo de son las 12 de la noche, yo ya estoy dormida, pero me despierto porque empiezo a experimentar mucha sed. Y entonces en ese momento lo que yo quiero, mi cuerpo, lo que yo siento, y esto es más bien importante, lo que yo siento que mi cuerpo necesita en ese momento es agua. No es café como lo que tengo aquí enfrente de mí, no es una Coca-Cola, no es un vaso de brandy, es agua. Y entonces eso, esa deliberación que parece que no es, que es más bien como instintiva, pero fíjense, aquí los epicúreos no utilizan nunca la palabra instinto, sino dice elección y rechazo. Yo elijo el agua porque eso es lo que yo siento que mi cuerpo necesita. Yo siento que mi cuerpo tiene ausencia de agua, por eso siento sed y eso es lo que yo estoy eligiendo, aun cuando a lo mejor a un lado de mi cama tengo una taza con café, tengo una botella de brandy o tengo la botella de agua, yo necesito agua. Y a él llegamos juzgando todo bien como sensación de norma, porque también yo he interiorizado que aquello, porque esta seguramente no es la primera vez que he sentido sed a mitad de la noche. En otras noches, en otros momentos, he vuelto a tener esa necesidad, he vuelto a tener esa ausencia de agua durante la noche o de líquido, y entonces me he despertado y la norma me dice la experiencia, hay una relación muy interesante aquí en los epicúreos entre la experiencia, lo que yo estoy esperando que al hecho de yo tomar agua vaya a sentir y sacie mi sed, y lo que después se convierte en norma de actuación. Por eso es muy importante que la búsqueda del placer es un etos, es una práctica cotidiana,
pero esas prácticas no solamente son repeticiones que tienen una expectativa que de hecho repetimos porque esperamos algo de esa repetición y que en tanto que las repetimos se vuelven normas para los demás, ¿sí? Entonces, este punto de la Carta Meneceno va a quedar muy desarrollado muchísimos siglos después en el pragmatismo estadounidense y una parte un poco más antes en el empirismo de David Hume, con esta idea del razonamiento psicológico sobre nuestras expectativas en relación con nuestros sentidos. Todo placer es un bien por su conformidad con la naturaleza. Hago aquello que yo siento que va conforme a mi naturaleza, que es en este caso tomar agua. Y sin embargo, no todo placer es elegible, que es lo que yo ahorita mencionábamos. Es decir, tengo sed en la noche y lo que yo quiero es agua, aunque en las 3 de la tarde, cuando tenga sed, realmente a mí lo que se me antoje en ese momento es una Coca-Cola bien helada con hielo. Pero muy probablemente a las 12 de la noche no voy a tener un antojo de Coca-Cola o quiero agua, ¿sí? Las dos cosas me causan mucho placer, pero todo placer es un bien por su conformidad con la naturaleza. Lo que es conforme a mi naturaleza en ese momento a las 12 de la noche es tomar agua, no Coca-Cola, no brandy, no café, no una taza de té caliente. Así como también todo dolor es un mal, pero no todo dolor siempre ha de evitarse. Y esto también es muy importante y lo vamos a ver más de manera más extendida la próxima semana, que Epicuro también nos invita a hacer como una deliberación sobre cuáles de los tipos de placeres que hay en la vida, porque esto no se trata de volvernos ascetas ni ermitaños, como en el caso de los cínicos. Hay mucha importancia que se le da a la comunidad, pero también mucha importancia que se le da a reconocer que muchas cosas pueden verse como placenteras y muchas cosas pueden verse como dolorosas, pero no es que lo doloroso sea malo y lo placentero sea exclusivamente lo bueno. Por eso es que yo me rehúso mucho a decirle al epicureísmo como una filosofía hedonista. ¿Por qué? Porque creo que la idea, por ejemplo, de que así como todo el dolor es un mal, pero no todo dolor siempre ha de evitarse. Eh, yo les comento también como anécdota personal que la semana pasada, por un tratamiento dental, yo tenía que ponerme unas inyecciones de penicilina. Y las inyecciones de penicilina son un poquito dolorosas conforme va avanzando el tratamiento, además de que ponerse una inyección siempre es incómodo y pues para muchas personas es doloroso, ¿no? El piquete, la ampolleta, la sensibilidad del cuerpo ante eso, pues es muy variable. Entonces, pero no todo, si volvemos al principio epicureísta, eh, todo placer es un bien por su conformidad con la naturaleza y sin embargo no todo placer es elegible, así como también todo dolor es un mal, pero no todo dolor siempre ha de evitarse. Es muy doloroso, por ejemplo, cuando tenemos un problema dental. Yo creo que uno de los dolores más fuertes que podemos sentir los seres humanos es que nos duela una muela. Pero cuando sentimos ese dolor, lo primero que hacemos, espero, es ir al dentista, que si bien nos va a tratar con medicamentos o con tratamientos que a su vez pueden ser incómodos y dolorosos, esa incomodidad y ese dolor no siempre ha de evitarse, aunque sea en ese momento un mal, porque se requiere para un bien, que en este caso es conservar la salud, que es evitar el posterior dolor más grande, que es el de la muela o el de la infección o el de la incomodidad dental. Y en ese mismo sentido, pues yo podría haber dicho, bueno, me aguanto el dolor de mi muela por, no, por evitar el dolor bueno, no de la pastilla, de la inyección de penicilina. Pero está en nosotros justamente en la elección y el rechazo. Elijo el dolor de ponerme 3, 4 días una inyección cada 12 horas
con el propósito de dejar de sentir un dolor en mis dientes o en mis encías. Prefiero ese dolor momentáneo de la inyección con el propósito de tener un mayor bien, un mayor placer, que es el de mi salud dental, ¿no? Entonces, esta parte de la carta Meneceno me remitió inmediatamente eso, ¿no? A veces tenemos que tener un criterio para escoger entre nuestros bienes, y entre nuestros dolores y entre nuestros placeres, porque no todos los placeres son elegibles, así como no todo dolor es el mal, pero no todo dolor ha de evitarse. Entonces, aquí esto es una intelectualización muy fuerte que se da sobre la vida, ¿no? Sobre la conciencia de la propia vida. Y esto pues eventualmente nos va a conducir no a la autarquía, como los cínicos, sino a la autosuficiencia. Esto también es muy interesante porque dice Epicuro, la autosuficiencia no es servirnos poco, como los cínicos, sino contentarnos con poco, ¿sí? No es aprender a entrenar a nuestro cuerpo a vivir con poco, sino contentarnos con poco, que yo creo que es como la diferencia, y valga aquí la comparación, entre alguien que es tacaño o que se empieza a hacer como a tacaño y una persona que es austera, ¿no? Que a lo mejor pueden decir, Aurora, creo que es lo mismo. No, hay una diferencia, ¿no? La persona que es coda, como le decimos en el norte del país, o sea, que es agarrada, que se sirve de poco pues por diferentes motivos, ¿no? O sea, porque dice, se obliga a sí mismo a vivir con lo menos posible. Si fuera por él, como diría Diógenes, viviría desnudo para no necesitar nada, no depender de nadie y solamente gobernarse a sí mismo. Pero el epicúreo dice, es contentarnos con poco. ¿Qué es lo que yo necesito para subsistir? No para subsistir tal vez lo que necesito es un par de sandalias, un par de zapatos. ¿Por qué? Porque con ese par de zapatos, a diferencia de Diógenes que anda descalzo en la calle, Diógenes pues tiene sus callos y se ha lastimado los pies y ha aprendido a vivir con ese dolor. Se ha aguantado ese dolor, pero el epicúreo dice, bueno, pero yo podría vivir sin ese dolor si me pongo un par de zapatos y puedo caminar más y puedo llegar más lejos y mis pies están en mejor estado, pero nada más necesito un par de zapatos, un par de sandalias para sobrevivir, para no padecer ese dolor y seguir coexistiendo en la vida, ¿no? Entonces, la autosuficiencia es contentarnos con poco, auténticamente convencido, esto es muy importante, de que más agradablemente gozan de la abundancia quienes menos tienen necesidad de ella y que todo lo natural es fácilmente procurable y lo vano difícil de obtener. Ok, entonces no es necesario que para que yo camine en la ciudad tenga que andar descalzo, porque si ando descalzo, tengo que aprender a vivir con el dolor de los callos, de las rosaduras, de las piedras, de lo que sea que me pueda lastimar mis pies mientras voy caminando. Pero tal vez puedo avanzar más en mi andar si uso un par de zapatos. Ahora bien, si me convenzo de que nada más necesito eso, es porque yo tengo un propósito, llegar a tal punto, del punto A al punto B. Pero si yo ahora pienso, no, es que necesito otro par de zapatos, porque ese par de zapatos que ahora tengo que me van a ayudar a llegar del punto A al punto B, pues se van a lastimar si voy caminando sobre ellos porque hay piedras, hay clavos, se van a ensuciar, se van a desgastar y me preocupa que se estén desgastando. Esa ansiedad que me empieza a generar el hecho de que el par de zapatos que ya me sirva se arruine, eso ya me aleja de la idea del placer, ya me conduce a la ansiedad y el miedo que genera la abundancia, ¿sí? Y esa preocupación excesiva
por ahora conseguir un segundo par de zapatos, o si ya lo tengo, ¿dónde lo voy a cargar y cómo voy a hacer? Y si ya tengo uno y pierdo el otro, ¿qué va a pasar? Es justamente esta idea de lo que nos tenemos que convencer, dice Epicuro, es que la verdadera abundancia es aquellos de los que menos tienen necesidad de ella. Mi propósito es llegar del punto A al punto B de la manera más placentera posible y más eficaz, eficientemente posible, si tuviéramos que decirlo de alguna manera. Y para eso necesito un par de zapatos, no más, y convencerme de ello, de que eso es lo que necesito y eso me va a procurar felicidad, no solamente cuando llegue al punto B, sino también mientras esté caminando placenteramente del punto A al punto B. Mientras que si estoy preocupado en mi trayecto de dónde voy a poner los dos zapatos, entonces lo vano es difícil de obtener, porque a lo mejor, es más, a lo mejor ni siquiera voy a partir del punto A al punto B, porque ahora estoy siendo consciente de que necesito, entre comillas, más y ahora tengo que trabajar por conseguir un segundo par de zapatos. Y si nunca consigo ese par de zapatos, pues entonces ya nunca lo voy a emprender el camino, a emprender el trayecto. Esto yo creo que desde el punto de vista del capitalismo y en la época económica en la que vivimos ahorita, genera un debate muy importante sobre qué necesitamos para vivir. Por ejemplo, en situaciones de extrema pobreza o de pobreza, sobre todo en sociedades muy desiguales como e inequitativas como las que vivimos, cuando nosotros pensamos, ¿qué tan afortunado soy porque tengo por lo menos tres cosas para mi subsistencia? Que es techo en el cual resguardarme de las inclemencias del clima, servicios de agua, servicios básicos de sanidad como es el agua y la electricidad, y un salario digno o un trabajo digno que me garantice condiciones de bienestar, como es 40 horas de trabajo, 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas de ocio, que digamos que esas son las condiciones mínimas de una vida humana digna. ¿Por qué tener más? O no por qué aspirar a más, sino cuáles son las consecuencias de estar constantemente ansiando más, y al mismo tiempo darnos cuenta de que todas esas cosas que yo mencioné, hay muchísimas personas, muchísimas comunidades que jamás han tenido acceso a eso y que siguen luchando por tener eso mínimo, humanamente, mínimamente digno. Y eso es lo que genera condiciones de desigualdad apabullantes, ¿no? Entonces, todo lo natural es fácilmente procurable y lo vano es difícil de obtener. Y esa es una de las enseñanzas que deja ahí el epicureísmo. No es una idea de la conformidad o de la resignación o de la mediocridad, que tampoco no quiero que se confunda con eso, pero es una reflexión sobre preguntarnos genuinamente qué necesitamos para sobrevivir o qué necesitamos, ya no necesariamente es para sobrevivir, porque esa sería más la pregunta de los cínicos, ¿qué necesitamos para vivir de manera placentera, tomando en cuenta que vivir placenteramente es garantizar la ausencia de dolor y de perturbación de dolor en nuestro cuerpo y de perturbación en nuestra mente? Pues para evitar el dolor de mi cuerpo, yo necesito alimento, necesito una cama, una cama para dormir, un techo en el cual resguardarme, al- ropa, zapatos para poder dirigirme a los lugares a los que necesito dirigirme, por ejemplo, el trabajo, que a su vez me da un salario con el cual yo pueda resarcir esas necesidades de manera suficiente. Esto también es muy importante, suficiente. Pero lo vano es difícil de obtener, por ejemplo, el poder, la gloria, el exceso económico, estoy pensando, por ejemplo, en todos estos videos en nuestra era del capitalista del hiperconsumo, que a veces del cual somos nosotros pues afectados. Y bueno,
dos puntos antes de que se nos acabe el tiempo de la sesión de hoy. Entonces, dice Epicuro, la vida feliz consiste en hacer un cálculo prudente, que esto es a lo que voy, o sea, por eso no es una filosofía de la resignación, pero al mismo tiempo no es una filosofía del hedonismo, del tener por el tener. Pues decía ahora, pues es que a mí me satisface tener tres coches y usar uno diferente cada día. ¿Eso te hace feliz o eso satisface tus necesidades o te da placer? ¿Y en qué sentido? Porque para Epicuro tener tres coches, cuando pues nada más tienes que ir todos los días de un punto A a un punto B, que sí, que tres cosas, que lo que hacen tres coches muy bien podría hacerlo nada más uno solo. Dice Epicuro, la vida feliz consiste en el cálculo prudente que investigue las causas de toda elección y rechazo y disipe las falsas opiniones de las que nace la más grande turbación de la que se adueña el alma. Es decir, quiero tener más porque me importa que los demás piensen que tengo yo más o necesito trabajar más para obtener más cosas porque las necesito para satisfacer otras necesidades. Ese es el cálculo prudente al que nos invita Epicuro. ¿Por qué me procuro estos placeres? ¿Cuáles son los dolores o las perturbaciones por los cuales me procuro estos placeres? ¿No? Eso, yo creo que esa es la pregunta fundamental. Y finalmente, pues lo que nos dice Epicuro en este sentido es, así pues, estas son las cosas y las que a ellas son afines. Bueno, porque recordamos, pues esta es una carta, ¿no? Estos son consejos para Meneceno, no para nosotros. Y entonces concluye la carta de Epicuro a su amigo diciéndole, así pues, estas son las cosas y las que a ellas son afines, medítalas, es decir, consúltalas, piénsalas, reflexiónalas día y noche contigo mismo. En eso consiste el ejercicio de la meditación. Y con alguien semejante a ti, es decir, en comunidad, en relación con los otros, porque la ética es una práctica con los demás. Y nunca, ni despierto ni en sueños, sufrirás turbación, es decir, este malestar del alma, sino que vivirás como un Dios entre los hombres, pues nada se asemeja a ser un mortal, pues nada se asemeja a ser un mortal que vive entre bienes inmortales. Y con esto, bueno, Epicuro termina su carta a Meneceno, en el cual se derivan o derivamos que hay tres, nos recomienda que hay tres curas para el alma. Si pudiéramos resumir esta carta en cuatro principios, sería uno o tres recomendaciones que tenemos que practicar es no temer a los dioses, no temer a la divinidad, pero eso lo vamos a ver la próxima semana porque ¿en qué sentido está diciendo Epicuro no temer a lo divino? Pero básicamente es no debemos de temer a lo divino porque los dioses no viven en el plano de lo mortal. Por el contrario, Zeus, Atenea, Afrodita están por encima, no que son mejores o peores que nosotros, pero están en otro plano. Entonces, lo que ellos hagan o dejen de hacer no tiene efecto en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué le voy a temer? Que esto también, de nueva cuenta, es muy diferente a la concepción judeocristiana que tenemos de la religión, donde el temor al castigo de Dios es constante, determina el sentido de la vida de las criaturas. Pero nosotros, para Epicuro, no somos criaturas de los dioses. Ellos están en un plano, nosotros estamos en otro plano. Son son esos monos, es otro circo. Nosotros somos unos monos y nosotros tenemos otro circo. Y este es el que tenemos que preocuparnos para procurar nuestros placeres. Pero como parte de este circo en el que inicia con la vida y termina con la muerte, pues tampoco le tenemos por qué nos tenemos que preocupar por la muerte, porque cuando llegue, como dicen coloquialmente aquí en México, ni aunque te quites, ni aunque te pongas, te toca cuando te toca. Y una vez que sucede, ya no hay más preocupación, porque la preocupación es en la vida, pero la muerte es el fin de la vida, entonces es el fin de toda preocupación.
Y finalmente se señala que lo que es bueno es fácil de conseguir porque es propio de la vida. También aquí hay una idealización en algún sentido de que aquello que es bueno para la vida es natural. Fácil se refiere a que es naturalmente asequible. Y lo que es terrible es fácil de soportar. ¿Por qué? Porque eventualmente va a pasar. Ese dolor, esto tiene que ver con una distinción que hace Epicuro sobre las enfermedades que son crónicas con respecto a las enfermedades que son agudas. Pero bueno, eso lo vamos a ver con más detenimiento la próxima semana. El tetrafármaco o estas 4 curas que se deben de practicar constantemente en esta sabiduría de vida que es la que nos propone el epicureísmo. Y bueno, pues entonces la próxima, voy a dejar aquí de compartir. Con esto terminamos nuestra sesión del día de hoy y espero que nos podamos ver la próxima semana donde vamos a continuar trabajando con temas del epicureísmo y vamos a seguir examinando estas ideas tan interesantes de las filosofías helenísticas. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Cuídense.